Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo tutorial de WinCC Unified desde cero. Bueno, tengo un nuevo setup, de hecho ya veis que comparto ahora aquí con Pocoyo y Pato. Y bueno, quiero pedir disculpas porque he dejado bastante abandonado este tutorial y la verdad es que es un producto que es muy interesante y muy novedoso, pero bueno, al final tenemos un tiempo limitado, es lo que tienen los que no nos dedicamos en exclusiva a este mundillo y tratamos de aportar nuestro granito de arena. Así que nada, voy a intentar avanzar también paralelamente a los otros cursos que se están haciendo de tanto de Step 7, de TIA Portal e incluso de BIR, pero no dejar tan dormido ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que vamos a hacer como transición es ver un poquito dónde se quedó el curso y qué es lo que vamos a hacer a partir de aquí, ¿de acuerdo? Venga, pues vamos a ir pasando las diapositivas y lo primero, pues vamos a preparar un bloque, vamos a dividir el curso en 3 bloques, ¿de acuerdo? Pero van a ser 2 bloques y uno paralelo, para que me entendáis, lo vamos a explicar luego más adelante. Vale, pues en el bloque 1, bueno, vimos una introducción a WinCC Unified, donde pues explicábamos un poquito qué diferencias o qué novedades incluye WinCC Unified y qué peculiaridades, ¿no?, respecto a lo que serían los sistemas de visualización previos que conocíamos de Siemens, como los que están actualmente, como sería WinCC Basic o WinCC Comfort, ¿no? Vale, pues lo siguiente, pues bueno, un primer contacto, que también hemos visto el vídeo, está directamente ya en el playlist, y simplemente pues contando un poquito por encima todo lo que es WinCC Unified y lo que nos vamos a encontrar en la interfaz, ¿de acuerdo? Vale, y luego habíamos visto cómo configurar la runtime, que es un tema bastante delicado cuando trabajamos WinCC. Por recordaros un poquito, puede ser pantallas, que podemos comprar la pantalla como puede ser cualquier TP-Comfort o cualquier otra pantalla, o podemos directamente tenerla en formato runtime, que lo que hacemos es instalarlo en un PC y el PC es el que haría de veces de servidor web, porque esto es un concepto muy web, ¿de acuerdo? Es lo que hace es compila en forma HTML5 y en ese ordenador es donde nosotros podríamos conectar los clientes para ver la aplicación. Vale, y luego habíamos visto las variables y los tipos y la conexión al PLC, ¿no? ¿Qué tipos variables internas que vamos a utilizar, variables que conectamos a un PLC, las que queremos que generen un registro y vayamos luego a poder ver una tendencia, gráficas, hacer distinto tipo de... O sea, van a ir a una base de datos, en pocas palabras, ¿de acuerdo? Vale, y vamos a continuar el curso pues hablando sobre los objetos, las propiedades y los eventos, ¿de acuerdo? Tenemos que quitarnos de la cabeza todo lo que hemos aprendido anteriormente sobre WinCC Basic o WinCC Comfort, porque si bien sí que es cierto que Siemens ha tratado de crear una herramienta que sea familiar, ¿no?, para el usuario, que ya conocía o ya trabajaba con estos sistemas anteriores, WinCC Unified es algo nuevo, o sea, no es una evolución, es nuevo, ¿de acuerdo? Entonces sí que es una evolución, evidentemente, hacia lo que va a demandar el mercado, pero no es como teníamos en el caso de WinCC Basic o Comfort, que bueno, teníamos algunos elementos que no tenemos que tenemos en TP Comfort, porque son pantallas mejores y más caras, evidentemente, y no teníamos en Basic, ¿no? Pero el resto era común, o sea, se programaba igual, se hacía todo igual. En este caso es totalmente nuevo, ¿de acuerdo? Los conceptos son totalmente nuevos y nos tenemos que olvidar mucho de las plantillas, de no sé qué. Es que, aunque nos va a resultar todo familiar, el entorno gráfico, la forma de trabajar tiene que ser diferente, ¿de acuerdo? Porque es un producto diferente que es lo que va a venir evolucionando. Bueno, y de hecho ya hay otras marcas que también trabajan de esta manera, incluso trabajaban antes que Siemens, también hay que decirlo. Entonces tenemos que ir cambiando un poquito el chip, ¿de acuerdo? Pero lo vamos a ver aquí muy bien y vais a aprender de una manera muy sencilla, ya veréis. Vale, entonces el siguiente control que vamos a ver, que es muy importante, es el control ventana de imágenes. ¿Por qué? Porque tenemos que empezar a pensar las visualizaciones como si fuesen páginas web. Entonces, cuando se programan páginas web, no se programan imágenes con una plantilla, no, se programan, se estructura la página como en cajas, ¿no? En una parte de la caja va a tener, digamos, la parte principal donde vamos a ver el texto, vamos a ver lo que veamos, y a lo mejor en un lateral vamos a tener un control que es donde van a estar los botones, en la parte de arriba va a haber otro control que va a haber otros menús, entonces eso es
la novedad, ¿no? De cómo vamos a empezar a trabajar ahora. No vamos a empezar a trabajar con plantillas, vamos a empezar a trabajar con troceando la pantalla y con unos controles que se llaman ventanas de imágenes. Y esas ventanas de imágenes van a ir cambiando en función de lo que vamos a ir haciendo, ¿de acuerdo? Vale. Y lo siguiente que vamos a hacer es una plantilla de imagen. Y pongo plantilla, todo esto está entrecomillado para que tengamos muy claro que no es una plantilla al uso como se utiliza en WinCC Basic o Comfort, ¿de acuerdo? De hecho, hay gente que cuando empieza a trabajar con WinCC Unify, lo primero que dice, ¿dónde está la plantilla? Pues no hay, no hay porque no se trabaja con plantillas, con las plantillas clásicas, ¿de acuerdo? Vale, pues vamos a ver cómo vamos a, con este control ventana de imágenes, cómo nosotros vamos a poder generar una plantilla, pues para tener también cierta flexibilidad a la hora de hacer nuestros proyectos, ¿de acuerdo? Que no sea, y cierta rapidez también y fluidez, que no tengamos que trabajar cada vez lo mismo, ¿de acuerdo? Vale, y después vamos a tener otro control que no tenemos en el resto de pantallas, que es control del área táctil. Entonces, como el concepto que estamos hablando es que la visualización a partir de ahora empieza a ser una página web, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Siempre con el móvil, ¿no? Porque ahora trabajamos casi todo con el móvil, con tablets y demás. Pues tenemos gestos, ya hemos adquirido ciertos gestos que iba a decir que son ya innatos, ¿no? Los bebés ya vienen con estos gestos cuando cogen un móvil. Esto también llega al mundo industrial. Entonces sí que es cierto que en una pantalla, o sea, cuando estás trabajando en una máquina, posiblemente con unos guantes de cuero y demás, no tiene mucho sentido, pero todo sí que vamos a ver que tiene sentido porque con el mismo proyecto vamos a poder tener el trabajo máquina, pero puede llegar, por ejemplo, el responsable de área o el controlador de calidad o cualquiera y de repente mete la IP en una tablet y se está conectando se está conectando al proyecto WinCC Unified y puede estar viendo también otras cosas, ¿sabes? Le podemos dar permiso no para controlar y parar la máquina porque si no la estarían preparando continuamente en el taller, ¿no? Pero se pueden hacer con distintos controles, depende de quién es el cliente que se conecta al proyecto, ¿de acuerdo? Vale. Y luego pues vamos a ver qué otros elementos hay, porque hay distintos elementos, incluso veremos que en la parte avanzada que nosotros podemos crear elementos nuevos, ¿de acuerdo? O sea, elementos como lo típico, los calendarios, no sé qué, pues yo qué sé, si queremos crear un elemento que se conecte a una API del tiempo y nos aparezca si hace sol o está nublado, pues podríamos hacerlo también, ¿de acuerdo? Es muy interesante y vamos a ver cómo se trabaja con todos estos elementos. Vale, y luego vamos a hablar de los widgets dinámicos, que esto no deja de ser objetos gráficos, pero que tienen parámetros, ¿de acuerdo? Que tienen parámetros que se les pueden asociar unas variables, entonces pues pueden tener en vez de estar trabajando como se hacía clásicamente con un grupo de imágenes y hacer como que parece que era medio dinámico, pues depende del grupo, ¿no? O poníamos para, yo que sé, un motor, dibujábamos un motor y si estaba en verde estaba funcionando, si estaba en amarillo estaba en alarma, si estaba en rojo es que había muerto ya directamente. Y no sé, lo que hacíamos era que creábamos 3 imágenes y hacíamos un grupo de imágenes, ¿no? Y depende de qué estado estuviese, pues le vamos a hacer que se muestre una de las imágenes u otras con el índice, ¿no? Pues en este caso el widget dinámico lo que hace es que elimina ese concepto y lo que estamos haciendo es que determinadas partes del dibujo tienen unos parámetros y depende del valor que tome ese parámetro, pues van a tener pueden tener una escala u otra, pueden tener un color u otro, pueden tener ser visibles o no ser visibles. Es muy interesante, ¿de acuerdo? Y vamos a ver cómo se trabaja con ello. Y de hecho en el avanzado veremos cómo se crean estos widgets dinámicos, ¿de acuerdo? Vale, y lo último que vamos a ver en la parte inicial, digamos, en lo más básico, es a trabajar con faceplates, ¿de acuerdo? El trabajar con faceplate es un concepto que no es nuevo. Esto es básicamente lo mismo que estábamos haciendo en otras gamas de WinCC, pero bueno, pues vamos a ver las peculiaridades y cómo se trabaja en el caso de WinCC Unified, porque claro, con todas las herramientas que hemos ido viendo anteriormente, pues os imagináis que las posibilidades son muchísimo mayores que las que teníamos previamente, ¿de acuerdo? Vale, y pasaríamos luego al bloque 2,
que esto ya va a ser un poquito más cosas administrativas y un poco pues más dedicado a lo que es el potencial de un SCADA como tal, porque hasta ahora lo que vamos a ver es, bueno, pues es un SCADA o un HMI, bueno, que el HMI llamado a lo que es un panel de operador propio, ¿no? Pero evidentemente WinCC Unified es SCADA, entonces pues podemos hacer cosas como SCADA. Además es un SCADA muy interesante porque le vas a utilizar para HMI o le vas a utilizar para SCADA, ya tiende a confluir, ¿no?, los conceptos. Vale, ¿y qué es lo que vamos a ver? Pues bueno, pues vamos a ver cómo pasar informes a Excel. Tendremos un pequeño plugin que podremos llamar en Excel y lo que va a hacer es conectarnos Excel al WinCC Unified y nos va a hacer la consulta de lo que vamos a hacer en el reporte y nos va a generar un reporte en Excel y luego pues lo podemos hacer, si sabemos trabajar con Excel, pues podremos hacer todo lo que nos diga Excel. Al final lo único que estamos haciendo es hacer una conexión para que en ciertas columnas me traiga ciertos datos, ¿de acuerdo? Todo lo demás es Excel ya, ¿vale? Y bueno, pues veremos también lo que hemos hablado. Vamos a crear nuestros propios widgets dinámicos, ¿de acuerdo? Entonces lo primero que tenemos que saber es crear SVGs, que es el formato de los widgets dinámicos, más o menos, no es exactamente. El SVG es un concepto que se viene utilizando, pues eso, en la creación de páginas web. ¿Y qué diferencia tiene el SVG con respecto a lo que sería una imagen, ¿no? Puede ser un JPG, un PNG. Pues el SVG es código. Entonces, ¿qué beneficio tiene eso? Que es por lo que se utiliza, ¿no?, cuando hacemos páginas web, que depende de dónde le estemos viendo, al ampliar no se pixela, ¿de acuerdo? Cuando tenemos un JPG o un PNG, tendríamos que hacer algo para que depende quién es el que está reproduciendo esto, si es un móvil de, no sé, de 6 pulgadas o es una televisión de 55, evidentemente se vería, si lo hemos optimizado para el móvil, pues cuando lo vemos en la televisión vamos a ver unos píxeles que va a quedar horroroso, ¿no? Va a parecer esto el juego que juegan, ¿no?, el Minecraft, que todo es como pixelado y demás. Entonces no es bonito. Entonces, ¿por qué se utilizan SVGs? Porque los SVGs es un código donde tiene todo el concepto tiene todo el código de lo que es si es una línea, pues es una línea, si es un círculo, es un círculo, y todo eso en conjunto va a crear lo que es la imagen. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se carga todo eso y lo vemos como imagen, lo estamos viendo real, no se pixela, no está estirado, ¿no? Está generándolo, depende de los píxeles que tenga el monitor donde se esté viendo. Y entonces lo vamos a hacer con una herramienta que se llama Inkscape, que es gratuita y es muy sencillita de utilizar, ¿de acuerdo? Sencillita o muy difícil, depende de lo que queréis hacer. Pero bueno, nosotros aquí para aprender pues vamos a crear alguna cosita sencilla, ¿no? Círculos, cuadrados, cosas así. Y luego ya os enredáis lo que queráis cada uno, porque os vamos a dar la herramienta para que aprendáis a ser maestros. Depende del tiempo que podáis dedicarle, ¿de acuerdo? Vale, y luego pues vamos a ver cómo modificamos esto, porque un SVG al final no deja de ser un código más o menos plano, ¿no?, que no tiene dinamismo, y tenemos que transformar el código, tenemos que modificar ciertas cosas y lo vamos a llamar SVG HMI, que este es el formato que tiene Siemens, que llama widgets dinámicos, ¿de acuerdo? Y lo vamos a hacer con Visual Studio Code, que esto es una herramienta también gratuita, ¿de acuerdo? Y al final lo que tenemos que hacer es modificar el código, pero bueno, ya veréis que con ciertas pautas tampoco hay tantísimas cosas que modificar, simplemente hay que introducir parámetros y bueno, declarar una serie de variables, introducirlos dentro de, pues si tenemos hechos unas líneas y queremos que sean más grandes o más pequeñas, escalarlas, moverlas, pues vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Y bueno, pues al final tampoco, esto es igual que lo anterior, depende de lo que os queráis complicar y el tiempo que tengáis, pues vais a poder hacer maravillas o cosas más sencillas, ¿de acuerdo? Nosotros vamos a hacerlo algo sencillo para que sea entendible y luego pues cada uno trabajará más o menos, ¿de acuerdo? Bien, pues una vez que tenemos nuestro SVG HMI y nos funciona, es decir, cuando lo queremos cargar en TIA Portal no nos da errores, lo que vamos a hacer es ver cómo vamos a crear parámetros dinámicos en este archivo, ¿no? Al final es programar, pues lo que hemos dicho antes, los parámetros para
para que sean distintas escalas, para que se muevan, para hacer diferentes cosas, ¿vale? O sea, para que tengas distintos colores, todos estos parámetros que tenemos que cargar, que luego nos van a aparecer en TIA Portal dentro de sus propiedades, y va a ser una propiedad más a la que le vamos a poder poner una variable, asociar una variable y controlar, que depende de qué valor tenga mi variable, pues va a tener distintos propiedades, ¿no? O se va a ver diferente mi imagen en pantalla, ¿de acuerdo? Mi SVG HMI. Vale. Y para terminar, pues veremos algo de los controles propios, que he de confesar que yo esta parte todavía no me la he estudiado bien, pero espero que cuando lleguemos aquí haya tenido tiempo para trastear bien y bueno, pues para poder ver cómo, o incluso si nos gusta algún control que vemos en otra página web, podemos decir, bueno, esto me lo llevo y lo llevo a mi proyecto de TIA Portal, ¿de acuerdo? Vale, ¿y qué vamos a estudiar en paralelo? Por eso os decía que había un bloque que no iba a ser tan diferenciado, sino que iba a ser un bloque paralelo que íbamos a ir trabajando pues según vamos haciendo los otros dos bloques, ¿de acuerdo? Y es la parte de los códigos JavaScript en WinCC Unified. No os asustéis porque no es necesario que seáis expertos en JavaScript ni en otro código similar, ¿de acuerdo? Si sabéis algo de programación, evidentemente en alto nivel os va a facilitar mucho. Si sabéis JavaScript fuera de WinCC Unified va a ser chupau, pero tenemos que ver ciertas peculiaridades solamente, ¿no? Pero bueno, es algo que necesitáis saber. Es algo que es como va a funcionar el mundo a partir de ahora. Y bueno, que no os asustéis, que es un código sencillito. O sea, y al final lo bueno que tiene WinCC Unified, en este caso Siemens, es que genera muchas macros, con lo cual tampoco necesitáis saber mucho, que es que ya os crea trozos de código y os lo van pegando, ¿vale? Entonces nada, no os asustéis. Bueno, ¿y qué vamos a ver en JavaScript? Pues vamos a ver lo primero que son las funciones locales y globales, ¿de acuerdo? Cómo vamos a crear nuestras funciones o cómo lo vamos a llamar o cómo vamos a estructurar cómo va a funcionar nuestros scripts dentro del proyecto. Vamos a hablar de las variables, para cómo vamos a declarar las variables y qué tipo de variables hay. Vamos a aprender a leer y escribir variables de HMI, es decir, porque aquí estamos hablando de un código y tenemos unas variables dentro de ese código, pero cómo yo asocio estas variables a lo que tengo en mi proyecto de visualización, pues bueno, pues vamos a verlo, es bastante sencillito, ¿de acuerdo? Vale, y luego vamos a ver la herramienta Trace, nos descargaremos Trace Beaver, que es una herramienta sencillita también, y lo vamos a hacer porque es una herramienta que nos va a permitir ver cómo nos estamos equivocando para corregirlo, ¿de acuerdo? O sea, al final hay ciertas veces, en ciertas ocasiones que no vamos a saber, bueno, yo estoy leyendo y escribiendo, pero no lo veo porque no lo tengo todavía en mi máquina y tal. Bueno, pues con el Trace vamos a poder verlo también, ¿no? Vamos a ver que realmente hay partes del código que sí que se están ejecutando como nosotros pensamos que se deben ejecutar, ¿de acuerdo? Vale, y luego pues funciones matemáticas y lógicas, como es normal, ¿no? Que es casi lo más importante que tenemos que aprender cuando queremos programar. Y luego vamos a aprender pues a hacer bucles, for y while, también, que son los bucles, pues bueno, qué pasa mientras esto, ¿de acuerdo? Y vamos a aprender a utilizarlos bien, porque ya sabéis que los bucles pueden ser peligrosos, nos podemos meter dentro de un bucle y no salir más, nunca, ¿de acuerdo? Vale, y luego los condicionales, que son los if, los que conozcáis, pues eso, el if else y todas estas cosas, ¿no? De qué pasa si hago esto, si ocurre esto, que ejecute esto, si ocurre esto otro, que ejecute esto otro, y ese tipo de cosas, ¿de acuerdo? Y luego, bueno, los casos, que se conoce también en algunos lenguajes como Switch. Y esto básicamente es, pues eso, nos encontramos en un momento que tenemos que decidir y le tenemos que decir, oye, si te digo que el caso es el 1, pues vete a ejecutar este código. Si te digo que el caso es 2, me ejecutas este otro código. Y si te digo que el caso es 3, me ejecutas este otro código. No tiene tampoco mucho misterio, ¿de acuerdo? Vale, y luego vamos a aprender cómo apuntar a objetos en pantallas, porque al final lo que queremos en el JavaScript es realmente modificarnos el comportamiento o hacer ciertas cosas con lo que nosotros tenemos en la visualización. Entonces, pues tenemos que saber cómo apuntar a los objetos en pantallas. Si yo quiero que me cambie el color de un círculo que está en la pantalla 5, pues tengo que saber cómo decirle al JavaScript que vaya a esa parte del código, ¿de acuerdo?
Vale, y luego pues vamos a aprender también a modificar las propiedades de los objetos, lo que es básicamente lo que decíamos antes, ¿no? Cómo modifico el color del círculo que está en la pantalla 5. Pues bueno, pues aquí lo vamos a explicar. Y luego vamos a aprender también a hacer una interfaz SQL. Es decir, yo puedo escribir en una base de datos SQL sin ningún problema. Puedo consultar, puedo hacer todo lo que se hace en SQL, consultar, crear, modificar, actualizar. Todos los que conozcáis, los que trabajéis habitualmente con SQL, pues bueno, pues todo esto se puede hacer desde los scripts de JavaScript de WinCC Unified. ¿De acuerdo? Pues bueno, sin más, esto es básicamente lo que será el curso de WinCC Unified. Lo vamos a seguir haciendo con TIA Portal 16, ya estamos en TIA Portal 17, pero de momento vamos a trabajar con TIA Portal 16, ¿de acuerdo? Y más adelante ampliaremos, porque bueno, en TIA Portal 17 sí que es cierto que hay ciertas cositas nuevas que son muy interesantes, pero vamos primero a aprender con lo original y luego ya vamos ampliando, ¿de acuerdo? Pues esto es todo, espero que os resulte interesante este contenido, que bueno, pues los que estéis interesados ya sabéis que es totalmente gratuito, lo único que tenéis que hacer es estar pendientes en YouTube y si queréis pues suscribiros, os animo a que os suscribáis y a que deis las alertas, las notificaciones, porque bueno, pues procuraré ir más rápido que lo que he ido estos meses, de acuerdo, con este curso y bueno, si queréis ir avanzando, pues ahí está la posibilidad, de acuerdo. Así que nada, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.